Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Es martes 22 de agosto de 2017. Estamos listos para presentarles los hechos más destacados ocurridos en Ecuador, pero también en el mundo. Vamos a revisar de inmediato los titulares para esta jornada. La Fiscalía pidió fecha a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de vinculación del vicepresidente Jorge Glas en el caso Odebrecht. El próximo 30 y 31 de agosto podrán participar los interesados en la subasta de los bienes de Inmobiliar y acceder a facilidades de financiamiento a través del Banco del Pacífico. La vista del eclipse solar fue parcial en el Ecuador y en el resto del mundo, y en nuestro país la ciudadanía se dio cita en el Observatorio Astronómico de Quito para observar el fenómeno natural. El Tribunal Constitucional de Chile aprobó la ley de aborto terapéutico impulsada por la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a revisar el día de hoy una imagen bastante motivadora para esta mañana. Son esas postales que tiene nuestro país. Es el Centro Cívico Ciudad Alfaro, ubicado en las faldas del Cerro Montecristi. Tiene una vista privilegiada donde esta construcción emblemática, que fue sede de la Asamblea Constituyente en 2008, además de un mirador natural, este lugar es un polo de desarrollo educativo, cultural, académico, social, patrimonial y turístico de Manabí, contribuye a la recuperación de la cultura y la memoria nacional de la Revolución Liberal y los pueblos ancestrales del litoral. Información en detalle. El vicepresidente de la República, Jorge Glas, será vinculado a las investigaciones por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Fiscalía pidió fecha a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia. Ante esto, Glas exhortó a los legisladores del bloque de Alianza País viabilicen el trámite para dicha diligencia judicial. El anuncio de vincular al vicepresidente de la República al caso que se investiga por corrupción a la empresa brasileña Odebrecht lo hizo este lunes el propio fiscal general Carlos Vaca Mancheno. La cual solo podrá llevarse a cabo previa a la autorización de la Asamblea Nacional, conforme lo ordena el artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Una vez conocida tal decisión en una rueda de prensa, el propio segundo mandatario instó a los asambleístas de Alianza País a que den paso a dicha solicitud. Esta nueva etapa solo constituye para mí una nueva oportunidad para demostrar mi inocencia. No han podido encontrar una sola prueba en 2 años, por una sencilla razón, porque esa prueba no existe. Proceso que será independiente y avanzará conforme la institucionalidad judicial, así lo dio a conocer la secretaria de la Política, Paola Pavón, quien además exhortó a la militancia a mantener la calma. Por lo tanto, respetuosos de la decisión que en este caso ha tomado la Fiscalía. Respecto al comunicado del señor vicepresidente, obviamente reconocer la valentía. El pedido de vinculación a este caso, en el que también es procesado Ricardo R., tío de Jorge Glas, por presuntamente haber recibido 13 millones de dólares por parte de Odebrecht, se sustenta en los elementos de convicción recabados inicialmente por la fiscal Diana Salazar. Dicho caso desde ahora deberá ser tramitado en el despacho del fiscal general por el fuero de corte que posee el vicepresidente de la República. Según la providencia suscrita por el juez Giovanni Freire, quien se inhibe de conocer la causa, se detalla que dentro del proceso investigativo llevado a cabo por Fiscalía, que guarda relación con la presente causa penal, se advierte la presunta participación del ingeniero Jorge David Glas Espinel, ex ministro de Estado, ex vicepresidente de la República y actual vicepresidente, así como la participación del doctor Carlos Polit Falloni en calidad de Contralor General del Estado al momento de la comisión de los hechos que se investigan. Si la Asamblea Nacional da paso a dicha petición, el siguiente paso será que la Corte Nacional de Justicia fije la hora y el día para la realización de la audiencia de vinculación. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el juez Miguel Jurado conocerá el caso de asociación ilícita relacionado con Odebrecht, por el que hoy la Fiscalía, o el día de ayer, pidió la vinculación del vicepresidente Jorge Glas, y en el que constan 9 personas procesadas hasta el momento. El doctor Jurado, como presidente de la Sala Penal de la Corte, será quien remita en las próximas horas la solicitud de autorización a la Asamblea Nacional.
Y hasta el día de hoy el bloque País espera definir una posición sobre la vinculación para las investigaciones en el caso Odebrecht del vicepresidente. La oposición, por su parte, asegura que todos los votos serán a favor del juicio. En Alianza País dicen que nada les sorprende, que el ambiente político últimamente ha estado enrarecido y que por eso lo que esperan es el documento oficial de la Corte Nacional de Justicia para en base a eso analizarlo y ahí tomar la decisión sobre la vinculación del vicepresidente Jorge Glass en las investigaciones sobre Odebrecht. Lo tenemos que revisar primero para tener probidad en lo que uno hace, es ver los sustentos, ver el documento, qué es lo que se está planteando. Para ello, tanto esta noche como en la mañana del martes tendrán reuniones de bloque, donde la única premisa es que la unidad primará sobre cualquier interés personal. El proceso es mucho más importante que Gabriela, Pavel, Rafael, Lenin, Jorge, es decir, el proceso es muchísimo más grande. Eso lo entendemos nosotros y esto es lo que procuramos que nos entienda la ciudadanía. Esa es la situación del oficialismo. En la oposición, en cambio, la decisión está tomada. Se asegura que todos respaldarán el enjuiciamiento al segundo mandatario, pues la decisión de vinculación de la fiscal Diala Salazar solo confirma lo que ellos siempre han sostenido. Es porque hay causas más que suficientes, si no, no se hubiese atrevido. De todos modos, nosotros lo que decimos es, ya era hora de que se lo vincule, ya es hora de que el señor rinda cuentas ante la justicia. El pedido de la Corte Nacional debe llegar a la presidencia de la Asamblea, y de ahí su titular José Serrano debería darlo a conocer al Pleno del Legislativo, donde se necesitan 91 votos para dar paso a la audiencia de vinculación en contra de Jorge Glass. Alex Llanos, Ecuador TV. Y para este lunes estaba prevista la ampliación de las versiones de Kepler y José C., accionista y gerente respectivamente de la empresa Equitransa. Sin embargo, no se realizó. Esto como parte de las investigaciones por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Fiscalía investiga a Equitransa y otras compañías bajo la sospecha de haber facilitado el pago de presuntos sobornos por parte de la constructora brasileña. Se prevé que en los próximos días se efectúen nuevas versiones. El exfiscal Galo Chiriboga asegura que durante su gestión no hubo indicios que permitan vincular al vicepresidente Jorge Glass al caso Odebrecht. Para el exfuncionario, las actuaciones que se dan hoy desde la Fiscalía son fruto de las gestiones realizadas durante su periodo para lograr el acuerdo de delación con Brasil. Sobre el pedido de vinculación al vicepresidente al caso de corrupción de Odebrecht, el exfiscal general Galo Chiriboga asegura que durante su gestión no hubo indicios para realizar esta diligencia. Nosotros no hemos tenido en mi administración ningún indicio que nos habría permitido hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Chiriboga defiende su gestión y destaca que sí se puso al descubierto a funcionarios como en el caso de Alexei Mosquera. Durante ese proceso hemos descubierto el caso de Alexei Mosquera en nuestra administración. Según dijo, desde diciembre del año pasado se realizaron varias asistencias penales y se trabajó el convenio de delación con Brasil, que fue firmado por el actual fiscal. Dejé prácticamente terminado para que el fiscal Vaca, que con generosidad aprobó el convenio de delación con Brasil, eso es lo que está dando los resultados que hoy el país conoce. Por lo tanto, no hay ocultamiento ni favorecimiento a nadie. Nosotros hemos actuado profesionalmente. El exfuncionario negó que haya querido dejar el país y dijo que si es llamado a declarar, asistirá. Yo estoy aquí, yo no estoy acusado, no tengo ninguna prohibición de salir. Yo soy un abogado que ejerzo mi profesión ahora y por lo tanto estoy presto a todas las declaraciones que me llamen, ¿no? Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en otro tema, una comisión legislativa visitará la refinería de Esmeraldas para constatar la situación estructural en la que se encuentra. Esa fue la principal resolución adoptada tras las comparecencias del ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez a la Mesa de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. El secretario de Estado presentó cuál es la actual situación y cuáles son las medidas que se tomarán para su recuperación. La refinería tiene 5 generadores, de los cuales el número 3 está en mantenimiento desde hace un año, el número 4 está fuera de servicio, el número 5 está con problemas mecánicos. Hoy lo estamos haciendo a través del Sistema Nacional Interconectado, pero lamentablemente el Sistema Nacional Interconectado no tiene la confiabilidad en cuanto a una estabilidad de voltaje y en cuanto a una estabilidad de frecuencia. Eso hace que cualquier momento, cuando no hay esa estabilidad de voltaje o de frecuencia, la refinería se pare.
Más noticias, se crean más instancias para luchar contra la corrupción en todos los ámbitos. El Servicio Nacional de Contratación Pública y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado dieron a conocer los observatorios anticorrupción en el ámbito de las compras públicas. Es una estrategia que en el fondo busca evitar suspicacias en los campos privado y público en lo que se refiere a procesos de compras públicas. Según se informó, existen ya 137 observatorios ya constituidos que ejercerán un trabajo de vigilancia ciudadana de los recursos públicos. Lo que está marcando ahora la diferencia, lo que está marcando ahora una nueva época es precisamente acciones como estas. Resultados que permiten que la gente pueda tangiblemente ver cómo son parte de la solución. No depende de que haya una comisión, no depende de que haya un partido político, no depende de aquellos que están arriba y afuera de nuestro alcance, el que se transparenten las cosas y el que se evite que nos sigan robando. Para el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, estos observatorios serán fundamentales al momento de garantizar transparencia en los procesos. Primero, una capacitación especializada que se recibe en la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Y segundo, un proceso de observancia, verificación y participación en los contratos que realiza el Estado a nivel general, pero sobre todo con mucho énfasis en la estandarización de los procesos de contratación pública. Para actores del sector productivo, estos observatorios deben fundamentalmente garantizar que el productor ecuatoriano sea quien aporte al crecimiento de la economía con su apoyo a la producción nacional mediante procesos de contratación. Sino también a quienes trabajamos día a día y que producimos en el país, que no tenemos capitales afuera y que lo que hacemos es trabajar. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana, 43 minutos. Los interesados en participar en la subasta de los bienes de Inmobiliar el próximo 30 y 31 de agosto podrán acceder a facilidades de financiamiento a través del Banco del Pacífico. Esta es una de las medidas de austeridad propuestas por el presidente de la República. 89 vehículos fueron ofertados en la subasta anterior, que superó las expectativas de los organizadores al recaudar casi $868.000 frente a los $500.000 que se tenía previsto. Tenemos más de 250 personas, efectivamente aquí en Guayaquil. En Quito realmente la cifra considero que es más o menos la misma, porque incluso fue la subasta de los carros ahora y hubo más de 200 personas interesadas. Departamentos, terrenos y oficinas son algunos de los bienes inmuebles que se exhiben. 16 bienes, aproximadamente $3.800.000, que sumados a la venta de vehículos aspiramos en este primer bloque a vender $5 millones. Los interesados en participar deberán inscribirse en las oficinas de Inmobiliar en Quito y Guayaquil hasta el 22 de agosto. Luego de haber llenado el formulario de requisitos del inmueble elegido en la página web www.inmobiliariapublica.es. Quienes lo hagan podrán acceder a facilidades de financiamiento a través del Banco del Pacífico. Para lo que es compra de vivienda por parte de personas naturales, el plazo puede ser de hasta 15 años, a una tasa del 8% anual, y el porcentaje de financiamiento máximo va a ser del 80%. Para compra de terreno, si es persona natural, el plazo máximo va a ser 10 años y la tasa va a ser el 10% anual. Los solicitantes tendrán un trato preferencial y una precalificación rápida que tomará entre 3 y 4 días. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Ya arrancó la primera jornada con miras a la reforma del Código Laboral. La cita se realizó en Guayaquil y contó con la participación del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, representantes de los empleados, asambleístas y el aporte de la Organización Internacional del Trabajo. Dinámicos, formales. La Organización Internacional del Trabajo brinda su aporte en la construcción de la reforma al Código Laboral. Así lo destacó Javier González, funcionario de este organismo. Encontrar soluciones armoniosas que garanticen mayor y mejor empleo desde la empresa y con un Estado que garantice derechos, pero que a su vez mire el mundo, lo mire con los cambios que el mundo está marcando. El rol de la Asamblea Nacional es fundamental en este proceso, para que cuando el Ministerio de Trabajo remita el texto, los legisladores puedan definir el tiempo en que estará lista la normativa que beneficie a la clase trabajadora del país.
Lo importante es que esas mesas de diálogo nos allanan el camino en cuanto a hacer conocer a la opinión pública y al país entero cuál es el contenido del código, y eso pues va a cortar los tiempos también. Nos corresponde pues en esta nueva era del Ecuador establecer acuerdos y consensos de largo plazo que permitan reforzar derechos. Por su lado, Osvaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y asambleísta, destaca que por sobre todo se regulen los beneficios como la seguridad social, tanto para el sector público como para el privado. Por eso es necesario la participación de todos y de todas para que cada uno desde su sector pueda dar los aportes necesarios para poder conformar un buen código orgánico. El ministro de Estado, Raúl Ledesma, propone una dinamización laboral que mejore la metodología del trabajo, teniendo como prioridad el grupo social de desempleados. Son aquellos que no tienen trabajo o son aquellos que lo tienen y están en la irregularidad, en la informalidad y no tienen ningún tipo de beneficio social. La jornada informativa sobre el sistema normativo de la Organización Internacional del Trabajo y su impacto en las políticas laborales del Ecuador se desarrollará en Guayaquil, Quito y culminará el próximo miércoles en la Asamblea Nacional. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Más temas. Ecuador forma parte del proyecto global ADB que involucra a 24 naciones a nivel mundial sobre el acceso de recursos genéticos. El mismo permite además la implementación plena del protocolo de Nagoya. Días atrás, la Asamblea Nacional ratificó el protocolo de Nagoya que el Ecuador había suscrito en 2011 y cuyo objetivo es una participación equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos y conocimientos ancestrales. Implementar este acuerdo internacional tomará tiempo. Sin embargo, un proyecto del Programa de Naciones Unidas era un paso fundamental. El mismo se denomina Global ADB. Es decir, que se convierta en una fuente de riqueza para el país y para sus gentes, para sus comunidades indígenas y locales, ¿no? Como detentores primarios de esos conocimientos y de esos recursos genéticos. El mismo controla el acceso a este tipo de recursos en 24 naciones, entre ellas obviamente nuestro país, considerado como el de mayor biodiversidad en todo el planeta. Identificar cuáles son los vacíos del reglamento que debemos llenar para tener un código que responda también al tema de acceso a recursos genéticos. El programa además permitirá reconocer que si alguna aplicación se desarrolla en base a los conocimientos y recursos de nuestro país, se entreguen las respectivas retribuciones de propiedad. El IEPI en este momento se encuentra abocado a la responsabilidad, o tiene la responsabilidad y la obligación de levantar información respecto de los recursos genéticos y biológicos existentes en el país que lleven consigo un conocimiento tradicional. En definitiva, el proyecto y principalmente el protocolo legislan internacionalmente en contra de la biopiratería, de la que Ecuador ya ha sido víctima. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 49 minutos. En Estados Unidos, el eclipse solar cubrió el país de costa a costa. Millones de personas disfrutaron de este fenómeno astronómico. Nuestra corresponsal Karina Cartagena nos preparó el siguiente informe. Millones de personas en Estados Unidos observaron este 21 de agosto, después de 99 años, un eclipse solar que fue visible de costa a costa. Esto es maravilloso. El sol, la luna. Verlos después de 99 años es lindo. Este eclipse fue especial para los estadounidenses porque recorrió en diagonal todo el territorio continental. Muy feliz de estar aquí en el Central Park observando con las gafas el eclipse, este fenómeno natural. En Nueva York, el Central Park se convirtió en un mirador para turistas y neoyorquinos. Cientos de personas se prepararon para observar este regalo de la naturaleza, que no necesitó tickets, pero sí gafas especiales, las cuales fueron agotadas en las tiendas debido a la gran cantidad de personas que adquirieron este producto. Fueron vendidas en todas partes, literalmente en todas partes. No pude comprarlas. Pedí prestado las gafas. Me los prestó un amigo que recién conocí. En Nueva York, el eclipse solar se observó de manera parcial, pero en Cardondale, un pueblo de Illinois, el sol fue cubierto por la luna por 2 minutos con 41 segundos. En Nueva York, el fenómeno astronómico alcanzó el 70% a las 2:44 de la tarde. La última vez que un eclipse total recorrió Estados Unidos a todo lo ancho fue en 1918. Según expertos, quienes se perdieron de ver el eclipse este 21 de agosto en Estados Unidos tendrán que esperar 7 años para hacerlo. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York.
Y en el resto del mundo la vista del eclipse solar fue parcial. Sin embargo, la gente aprovechó de telescopios para observar este fenómeno. Y desde la NASA se contó la experiencia. La alineación entre la Luna, el Sol y la Tierra fue seguido por expertos desde la oficina de la NASA que transmitió en vivo este fenómeno. Para lograr estas imágenes, la Estación Espacial Internacional voló 252 millas estatales, es decir, durante 1 hora, por encima de la Tierra sobre el sur de Canadá, hacia el sur de la bahía de Hudson, para lograr la vista total de la sombra de la Luna contra la Tierra. A estos pasajeros el eclipse les tomó por suerte en el aire mientras volaban hacia Oregón, el primer estado donde se registró el abrazo de la luna al sol. Es hermoso poder observar tan cerca y por primera vez un eclipse solar. En el resto del mundo su observación fue parcial como en Europa y Latinoamérica. En Cuba estos niños junto a su maestro de aula colocaron un telescopio para seguir el proceso del ocultamiento del sol. Porque es muy interesante el eclipse solar que está sucediendo y es muy difícil que pueda haber otro más en mi vida. Lo mismo sucedió en México, donde la plaza de Zócalo tuvo la presencia de turistas y pobladores. Es un filtro de polímero negro con plata. Es especial para los telescopios que se utiliza al frente para proteger los ojos y en este caso para proteger el sensor de la cámara también. Un 30% pudieron ver los nicaragüenses y varios países de Centroamérica. Fanny Lara, Ecuador TV. Y también en nuestro país la ciudadanía se dio cita en el Observatorio Astronómico de Quito para apreciar el eclipse solar. A pesar de las condiciones climáticas, el fenómeno natural pudo ser visto. Sin importar que en el Ecuador el eclipse fue parcial, cientos de personas concurrieron al Observatorio de Quito en el Parque de la Alameda para, aprovechando los equipos, poder contemplar el maravilloso fenómeno. Es un fenómeno, único, ¿no? Que no se vuelve a repetir todas las veces. Para los más pequeños y aprovechando sus últimos días de vacaciones, el evento resultó propicio para en familia mirar cómo la luna cubría el paso de los rayos solares. Es que yo solo he visto en internet. ¿Ahora lo puedes ver en vivo? Sí. Hay cosas que nosotros cuando éramos niños no las pudimos vivir, pero si ellos lo pueden hacer ahora es chévere. Entonces podemos venir acá, un espacio en el que nos permiten acceder a este tipo de instrumentos. Los expertos explican qué porcentaje del disco lunar cubrió al sol en esta parte del mundo, ya que en el caso de los Estados Unidos, en varios estados fue total. Generalmente el día tiene una luminosidad de un 100%, pero se va a ver reducido en un porcentaje de 7%. En Ecuador tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. El cielo capitalino se mostró caprichoso a momentos, sin embargo, por breves minutos, varias personas dotadas de un filtro 14 adecuado para ver el sol se emocionaron viendo el eclipse. Hermosísimo, yo tuve esta suerte de verle, lindísimo, precioso. Le doy gracias a Dios porque es esto la creación de Dios. Es asombroso porque esto se da a los 100 años que yo leí que se daba este fenómeno. Quienes no apreciaron este alineamiento de astros deberán aguardar un par de años más. Aquí en Ecuador pudimos apreciar un fenómeno similar en el 2006 con unas características similares, pero vamos a tener que esperar hasta el 2019. De esta forma, en el centro del planeta también se disfrutó de este regalo en el sistema solar. César García, Ecuador TV. La Policía Autonómica de Cataluña mató al terrorista autor material del atentado con una furgoneta en la Rambla de Barcelona el jueves anterior, hecho que dejó 15 muertos y un centenar de heridos. Los Mossos abaten al terrorista huido y presunto autor material del atentado de Barcelona el pasado sábado. Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado que llevaba un cinturón explosivo simulado y ha gritado «Alá es grande». Es que es muy fuerte, entonces toda esta gente tenían que acabar con ellos. El atentado ha lastimado a todos, a los nacionales españoles y a todo el mundo. Era una consecuencia lógica. Tras los atentados terroristas de Barcelona se ha reunido la mesa de valoración de la amenaza terrorista que ha decidido mantener el nivel de riesgo alto de atentado terrorista 4/5, pero con refuerzo en lugares de gran afluencia de personas y en zonas turísticas, y se dispondrá de un dispositivo de reacción ante una posible amenaza. Los expertos, de manera unánime, nos han propuesto, y así lo hemos decidido, mantener la activación del nivel de riesgo alto de atentado terrorista 4/5, reforzando el nivel actual
El ministro del Interior ha presidido hoy la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista, en la que se ha informado a todos los partidos políticos de la situación tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Por primera vez han asistido los partidos nacionalistas. Tras los atentados terroristas el pasado jueves en Barcelona, Madrid se blinda con marceteros y molardos como estos que están viendo, ubicados en una de las calles comerciales de la capital como medida de seguridad. También se ha limitado el tráfico en zonas especialmente transitadas de la ciudad. Una información para Ecuador TV. Mientras en otros temas, el Tribunal Constitucional de Chile aprobó la ley de aborto terapéutico impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, mientras que en Italia un sismo en la isla de Ischia dejó una persona muerta. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. Luego de escuchar a más de 130 organizaciones en maratónicas jornadas, los 10 integrantes del Tribunal Constitucional de Chile resolvieron rechazar por 6 votos contra 4 los requerimientos de parlamentarios de la derecha opositora y aprobaron la ley del aborto terapéutico impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Chile es uno de los pocos países en el mundo en el que el aborto continuaba siendo ilegal en todos los casos. Un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter sacudió la isla italiana de Ischia al sur del país y causó momentos de pánico entre la población y la muerte de una persona, además de daños materiales. Algunas imágenes distribuidas por varios medios de comunicación locales muestran algunos derrumbes de muros e informan de que los servicios de bomberos están verificando los daños producidos por el seísmo. Cientos de personas se concentraron frente a la Torre del Reloj en Londres para escuchar las últimas campanadas que han sonado sin descanso en los últimos 157 años. El sonido en el Big Ben volverá dentro de 4 años una vez que concluyan los trabajos de restauración. Fanny Lara, Ecuador TV. Es momento de revisar nuestra plataforma digital de medios públicos. Ahí tenemos entonces, vamos a empezar con la agencia de noticias Andes. En este momento, ¿cuáles son los titulares destacados? Presidente Lenín Moreno afirma que no permitirá la violación de la soberanía marítima en Ecuador. Esa es una de las noticias destacadas, esto por los buques chinos que se han encontrado en las costas de Galápagos. Y el presidente Moreno agradece apoyo electoral del Frente Unidos y recibe sus propuestas de trabajo. Varios acuerdos se llegaron el día de ayer con el conglomerado de partidos que apoyan este proceso político. El vicepresidente pide a Bloque de Alianza País viabilizar solicitud de fiscalía para enfrentar proceso penal luego de que la fiscalía solicitara su vinculación. Otro tema que destaca en su portada digital, en la agencia de noticias Andes, Alianza País se reunirá para analizar pedido de fiscalía en contra del vicepresidente Jorge Glass. Se prevé que esto se dé el día de hoy. Vamos ahora a revisar también diario El Telégrafo. Vamos ahora con medios públicos, con Ecuador TV. ¿Qué se dice? www.mediospublicos.es. Lenín Moreno: no vamos a permitir que violen nuestra soberanía marítima. Dicho esto, en El Gobierno Informa, semanalmente se emite esta rendición de cuentas. El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará medidas para impedir la pesca ilegal en Galápagos. Se reseña la entrevista del exfiscal Galo Chiriboga el día de ayer en Radio Pública de Ecuador. No sé si podemos ampliarla. Galo Chiriboga aclara que no hay un conflicto ético ni legal. Revisemos si podemos ampliar este titular que se puede ver en los medios públicos, que no hay conflicto ético ni legal al ser abogado de la FEP, otro de los temas destacados. Revisemos la portada de diario El Telégrafo. En este momento también lo tenemos, aquí está, para ustedes. Revisemos. Es www.eltelegrafo.com.es. Empresas del prefecto de Manabí de su hijo figuran como contratistas del Estado. Una investigación desplegada por diario El Telégrafo que usted puede revisar con detalle. También hay otros temas, si podemos ampliarlos en este momento. Vicepresidente solicitó al Bloque de Alianza País que facilite el acceso al juicio. Es otro de los titulares, uno de los temas del día que, por supuesto, continuará dando reacciones el día de hoy. Vamos a revisar en este momento las condiciones del clima que se prevé para el día de hoy. Recordemos, desde el fin de semana tenemos un tiempo bastante cambiante, lluvias fuertes y soles también que han estado presentes en distintas ciudades del país. Estas son las condiciones del tiempo para hoy.
Y para esta mañana en Noticias 7 también tenemos nuestro espacio de noticias. Nos acompaña Carlos Rabascal, que tiene varios invitados. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Cuéntenos, el tema principal que revisaremos, por supuesto, será el tema de la solicitud de Fiscalía de que se vincule al vicepresidente Jorge Glass. Esa hemorragia de seriedad suya me confunde, pero muy buenos días, Sofi. Buenos días, sí, en efecto, Carlos. tenemos 3 invitados, como ya de costumbre, y vamos a entrar a las entrevistas de lleno. El día de ayer la coyuntura política estuvo marcada por el tema del fiscal en relación al vicepresidente de la República, y para analizar estos temas y otros tendremos a Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma y miembro integrante de la Comisión de Gobierno Autónomo Descentralizado, y luego tendremos también a Diego Veintimilla, presidente de Frentes Unidos, para ver cuáles van a ser las posiciones de estas dos organizaciones políticas. Bueno, en el uno de Suma y en el otro de Frentes Unidos agrupa organizaciones políticas aliadas al Gobierno Nacional en relación a este involucramiento del vicepresidente de la República, y cerraremos con Fidel Márquez, analista económico, para analizar sobre la política agropecuaria a propósito que el día sábado se lanzó la gran minga agropecuaria, Sofía. Así es. Bueno, 7 de la mañana con 3 minutos. Con esto volvemos enseguida junto a Carlos Rabascal. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Una travesía en busca de compatriotas. Ecuatorianos en el mundo. Con Galo Arellano. De lunes a viernes, 20 horas. Hoy no se puede perder Café TV porque aprenderemos cómo se hacen las famosas mistelas. Conozca junto a nosotros cuáles son las zonas de la casa donde más se albergan gérmenes y bacterias. Esto lo tendremos con un especialista. Y en nuestro segmento Inclusión en Acción, como siempre, nos acompaña nuestro querido compañero Wilson Reynoso. Además, notas de emprendimiento e innovación. Esto y mucho más, 8 horas 30 por Ecuador TV. Con el sol cayendo y miles de estrellas como tú. Bueno, ya estamos con Guillermo Celi, presidente de Suma y también miembro integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Bueno, el día de ayer la coyuntura política fue el común denominador en todo el día, con la declaración del fiscal general de la Nación en sentido de que habría indicios de responsabilidad penal por un acto de asociación ilícita del vicepresidente de la República. ¿Cuál va a ser la posición del movimiento Suma en este sentido, considerando que ustedes y otras organizaciones políticas han incentivado y motivado un eventual juicio político? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por su invitación. Mi abrazo a todos los ecuatorianos. Bueno, hemos sido claros. Nosotros fuimos suscriptores del primer inicio a juicio político al vicepresidente de la República. El CAL debería dar explicaciones a los ecuatorianos por qué no procesó ese pedido, ese requerimiento, cuando semanas después es el propio fiscal de la Nación que establece y pide a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para vincular al vicepresidente de la República en un hecho de un caso de asociación ilícita y formularle cargos, y obviamente la Corte requerir la autorización, el desafuero a la Asamblea Nacional para procesarlo. Es decir, con el hecho simple de que los próximos días, creería yo que sería el jueves, porque esto tiene que prosperar de manera inmediata, no se puede esperar más, la Asamblea daría el desafuero, es una prueba más al juicio político. Es decir, en la Asamblea Nacional
Nosotros lo único que determinamos, y se lo he señalado en reiteradas ocasiones, es la oportunidad o no en la cual actúa el funcionario público que está sometido al control constitucional y político de la Asamblea Nacional. Es el propio vicepresidente de la República que solicita al bloque de Alianza País que dé paso y que no haya ningún tipo de inconveniente para que él se pueda defender y presentar los descargos correspondientes. Él viene sosteniendo, hasta ahora a mí me han probado nada, yo no tengo nada que temer y en buena hora se da esto porque me va a permitir una oportunidad para presentar las pruebas de descargo. ¿Cómo entonces pensar de que un juicio político se lleve a cabo mientras no exista todavía una sentencia? Se presume la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Es que hay que diferenciar dos cosas. La una, el juicio político, que es donde se determina la oportunidad o no del accionar del funcionario público sometido al control de la Asamblea Nacional. Ahí no se establece o no se analiza temas relativos a tipicidades de carácter penal, sino únicamente en torno a su responsabilidad política. Y por el lado de la justicia ordinaria, la Fiscalía y la Corte tiene que generar este proceso. Ahora ya hay instrucción fiscal donde se estaría ya vinculando al vicepresidente de la República. En el caso particular nuestro, del bloque Suma, estamos listos para aprobar el desafuero al vicepresidente de la República y que la justicia haga lo propio. ¿Por qué, Carlos? ¿Y por qué ecuatorianos? Porque tanto el Parlamento como la justicia ordinaria debe enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos y a la comunidad internacional que aquí, en el Ecuador, se está combatiendo firmemente la corrupción y que la comunidad internacional también lo sepa. El Ecuador hoy día tiene su principal problema, que es la falta de empleo y apoyo al emprendimiento, que va en paralelo con la lucha contra la corrupción. Pero los ecuatorianos saben que este es el momento de detonar desde la Asamblea y también y fundamentalmente desde el lado del presidente de la República apoyo al empleo y al emprendimiento. Y para eso, ¿qué necesita el Ecuador? Estabilidad jurídica y política. Vamos a lo siguiente. Ustedes dicen el tema que pasa por la Asamblea tiene que ver con un eventual juicio político. Tendría que ver porque todavía no está convocado el juicio político. Primero tiene que ir el desafuero, me imagino que estaría esta semana, luego tendría que ir la solicitud de juicio político y usted mismo lo enfoca en el tema de responsabilidad penal que no tienen, responsabilidad política que no tienen nada que ver con las acciones de fiscalía. Entonces pasaría tienen los votos para censurar al vicepresidente de la República cuando las causales en la Constitución son específicas. Sí, Carlos, pero la determinación de la responsabilidad o no del funcionario público desde la Asamblea Nacional es desde el punto de vista político. No hay que mezclarlo pero hay con el tema social. Pero hay causales específicas en la Constitución para una eventual destitución del vicepresidente. Pero mire usted, Carlos, cómo esto ha ido mucho más allá. Ya pasó y rebasó el límite de lo político. Hoy día este proceso ya está judicializado. Es decir, el fiscal va a formularle cargos al vicepresidente de la República. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Un vicepresidente que hoy día ya no tiene funciones, que ha perdido el respaldo de los ecuatorianos y también del presidente Moreno, que le ha quitado absolutas funciones a ese vicepresidente. Esas son las circunstancias y la realidad del vicepresidente en los momentos actuales. Yo paso por lo siguiente, en un juicio político, uno, tendrían los votos, y dos, ¿cuáles serían las causales? Porque las causales establecidas en la Constitución son específicas que no tienen nada que ver con el tema del juicio que estaría iniciándose a través de la Fiscalía. Mire, Carlos, con los últimos acontecimientos considero que existirían los votos. El llamado que hace el vicepresidente el día de ayer a que su bloque lo desafuere es producto de que hay una fricción interna, o si no, no lo hiciera. El hecho de que él pide ese desafuero de manera expresa es porque hay discrepancias al interior de su bloque y él prefiere que no se evidencie ante la opinión pública. ¿Ustedes lo han podido evidenciar, esa discrepancia o esa fractura, ya que coexisten y conviven al interior de la Asamblea? Vemos que algo que pasó la semana pasada, el día martes, en que un grupo de aproximadamente 30 legisladores de Alianza País se vistieron de los colores de esa organización política y el resto no. Ahí hay ciertos detalles de forma que tienen un fondo importante. Pero más allá de eso, Carlos, yo quiero enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos y al presidente de la República, Lenín Moreno. Nosotros necesitamos legislar y proyectarnos hacia el presente y hacia el futuro. Y significa que este es el momento que el presidente de la República llame a una consulta popular que permita dar estabilidad en el país y reinstitucionalizarlo. Por ejemplo, preguntas para la consulta popular, 3. Primera, la eliminación de consejos de participación ciudadana y control social.
que ha sido la piedra angular del hiperpresidencialismo. Ha sido un amague de participación ciudadana que no ha existido. Porque ¿quiénes han estado en los órganos de control? Los amigos y ex colaboradores del correísmo. ¿Y cuál ha sido el resultado en 10 años? Mire lo que estamos viviendo con escándalos de corrupción a diario. Usted mismo es miembro del Frente de Transparencia, designado por el propio presidente de la República, porque no hay confianza. Y esa confianza debe recuperarse con el mejor diálogo que puede realizar el presidente de la República, que es con el pueblo, con la ciudadanía. Pero en el primer planteamiento, en la primera pregunta que usted lanza, Guillermo Celi, en relación a una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, tendría que haber una reforma constitucional, por tanto, más pasaría por referéndum que por consulta popular. Bueno, este tiene que ser un procedimiento que lo designa, de acuerdo al artículo 104, el presidente de la República, porque necesitamos agilidad. Debemos ir en 120 días, a más tardar, a la consulta popular. No podemos esperar más. El país no puede estar... ¿Significa que ya ha conversado con el gobierno nacional en este sentido? ¿Hay un acuerdo en este sentido de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? No lo hemos hablado con el oficialismo ni con el presidente de la República, pero escuchamos también de las declaraciones del propio presidente de la República esta intencionalidad. Y debemos ir es porque lo escuchamos de los ecuatorianos. Hay que generar reinstitucionalidad en el Ecuador. Hoy día estamos en un momento de crisis política y sobre todo de crisis económica. No nos olvidemos de aquello ni nos apartemos del tema fundamental. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Una segunda pregunta es la eliminación de la reelección indefinida. Reelección indefinida que es un estímulo perverso para gobernar pensando en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Es acumulación de poder, es falta de darle cambio generacional a remozar ideas, al planteamiento de un Ecuador del presente y del futuro. Y una tercera pregunta que es muy, pero muy importante, es la eliminación de la enmienda constitucional que entró a espaldas del pueblo ecuatoriano, que determinó a la comunicación como un servicio público, y no es lo que es, un derecho humano. Esa fue la metida de mano a la libertad de expresión. Y el Ecuador necesita libertad de expresión dentro del marco del respeto, dentro del marco constitucional, para generar un Ecuador del presente y del futuro. La calentura no está en las sábanas, tenemos que ir hacia más allá, y eso es consulta popular. Ustedes perdieron las elecciones, sin embargo quieren imponer la agenda en cuanto a determinados tipos de reformas y enmiendas. No le discuto el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la ciudadanía sabe cuál es mi posición en relación a eso, pero en el tema de la eliminación de la reelección indefinida y en el tema de la comunicación como servicio público, fueron aprobados por el pueblo ecuatoriano. Ahí eso no pasó a espaldas del pueblo ecuatoriano. No, Carlos, eso fue una enmienda de diciembre del año 2015, los 100 alzamanos del correísmo procedieron cuando el pueblo ecuatoriano estaba ávido de ir a las urnas y a definir esto en consulta popular, que es el mejor diálogo que se puede hacer con los ecuatorianos. La Constitución de Montecristi fue aprobada por el pueblo ecuatoriano. Pero con una sola reelección, no con reelecciones indefinidas. No, me refiero al tema de la comunicación. Pero ¿cómo? No, eso fue una reforma. En 2015, en diciembre de 2015, se le dio la categoría de servicio público y no de derecho humano. Y eso fue lo que generó esa ley de comunicación. Está distorsionando el concepto de servicio público. Yo hago comunicación todos los días y para mí yo soy un servidor público. No soy funcionario público porque no soy empleado del gobierno y no soy empleado del medio público. Pero yo hago servicio público. Producto del medio donde usted labora. Pero lo que usted realiza, Carlos, es un derecho inherente al ciudadano, al ser humano, usted como periodista, comunicador o al ciudadano. Pero mire, Carlos, más allá del ganar o no elecciones, este es un momento histórico que está viviendo el Ecuador, tanto por la crisis económica como la crisis política. Y más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas, tenemos que ponernos de acuerdo en temas fundamentales y llegar a consensos. Esto no significa que quien impone la agenda, esto significa quien plantea cosas en favor de ustedes, de los ecuatorianos. Pero lo sucedido con el caso de Odebrecht evidencia la fragilidad de las instituciones, es decir, las malas prácticas corporativas que provienen del sector privado y que inciden en temas de corrupción en el sector público, dejan en evidencia la fragilidad de la institucionalidad de la región, de Latinoamérica y el Caribe. El Ecuador no es el único. Esto no es consuelo. Lo que más bien debe alertarnos y nos llama la atención a que debemos actuar rápidamente. Carlos, ¿pero producto de qué? De que no ha existido organismos de control que hagan su trabajo como debía ser. Mira lo que pasa, tenemos un excontralor fuera del país y que ha sido censurado por la Asamblea Nacional y que tiene procesamientos penales. Tenemos un exfiscal que la semana anterior, saliendo del país o no, que tenía un pasaje, no sabemos, fue retenido por la Fiscalía a rendir declaraciones. ¿Usted cree que ese es un país con institucionalidad? Tenemos un vicepresidente de la República sin funciones,
que el presidente de la República le quitó su confianza. Tenemos que tomar decisiones inmediatas. Y más allá de las elecciones, no discuto que Carlos, tengamos que tomar decisiones inmediatas. Lo que estoy viendo y lo que quiero trasladarle la inquietud es, existe un sistema a nivel internacional que permite todo este tipo de acciones de corrupción. Me refiero a los Panama Papers que evidenciaron esto, me refiero a los paraísos fiscales, es decir, mientras no ataquemos de raíz al tema y eliminemos todos esos instrumentos que facilitan y permiten, entonces no vamos a cambiar, porque la letra puede cambiar, pero los modelos de gestión van a ser vulnerables en la medida que existan estos instrumentos. Bueno, hay que tomar varias acciones. Una de esas acciones es la consulta popular, otra de las acciones que es fundamental es establecer mecanismos para generar principios, valores ciudadanos, éticos, en las escuelas y colegios, que es fundamental. Materias que le permitan al joven, al niño desde muy pequeño, tener estos valores que son fundamentales. Pedir el apoyo y la colaboración de Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción. De eso se trata. Aquí queremos poner el cascabel al gato al tema de la corrupción. Y usted acaba de señalar el tema de paraísos fiscales. Nosotros como Suma hemos hecho valer la voluntad soberana del pueblo, que en las urnas... El señor Lasso se le resintió. Bueno, pero nosotros hemos cumplido con nuestra palabra, Carlos. Siempre lo dijimos, que íbamos a defender y a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas en esa consulta popular el 19 de febrero. Y hemos procedido en la Asamblea Nacional en torno a lo que el pueblo ecuatoriano lo decidió. Guillermo Celi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Una pausa y regresamos con Diego Vintimilla, presidente de Frentes Unidos, para hablar de estos mismos temas y sobre la reunión que mantuvieron el día de ayer con el presidente de la República. Venimos de inmediato. Hola, Eduardo. No importa en qué lugar estés. Puedes ser un oficinista, un estudiante o una ama de casa. Todos, en algún momento, tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas, solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde un buque hasta el valor de tu esfuerzo. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Soy Christian Norris, un viajero, aventurero y siempre voy con mi cámara de video. Llevo mi bici, también mi dron. Les invito a que me acompañen en este recorrido en un viaje al centro del mundo, rodando Ecuador. ¡Ja, ja! Todos los domingos 19 horas. Diego Vintimilla ya está con nosotros, presidente de Frente Unidos. Diego, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál va a ser la posición de Frente Unidos en relación a lo que pasó el día de ayer? Un vicepresidente sin funciones, un vicepresidente que el fiscal ya le va a pedir el desafuero en la Asamblea Nacional para iniciar las acciones correspondientes legales. Claro, no hay una sentencia, es el indicio de una instrucción fiscal, pero ¿cuál va a ser la posición de Frente Unidos, considerando más aún que ayer se reunieron con el presidente de la República? Gracias, Carlos, buenos días. Me parece que es fundamental iniciar en términos conceptuales señalando la lucha contra la corrupción es parte indiscutible de nuestro programa ideológico, político, ético, y en esa perspectiva pues estamos aquí para defender sobre todo un proyecto que ha logrado impulsar una gran transformación del Estado. La situación del vicepresidente sin duda es compleja para quienes hemos hecho parte de este proyecto, no lo vamos a desconocer, ha generado gran incertidumbre entre quienes conformamos
esta coalición de movimientos sociales y políticos. Sin embargo, hemos dicho, el vicepresidente tiene toda la oportunidad y deberemos garantizar, como instituciones del Estado, el debido proceso para que él exponga sus argumentos y sobre todo pueda dejar absolutamente clara su posición. El debido proceso es un derecho de todo ciudadano. Incertidumbre o ruptura que ha generado al interior del Frente Unido, considerando que es un conjunto de organizaciones políticas aliadas al gobierno nacional, dentro de los cuales antes se posicionaba mucho la alianza con el movimiento Alianza País. Bueno, un momento de transición como el que vivimos, sin duda, atravesado por situaciones políticas, económicas, por unas disputas incluso entre sujetos dentro del proceso político, es compleja. Sin embargo, el Frente Unido ha ratificado su intención de mantener la unidad basada en principios, basada en elementos concretos de la política que nos permitan avanzar. De lo que conversamos ayer con el presidente Moreno, precisamente fue eso, cómo garantizar que el gobierno nacional cumpla con lo establecido en el programa de gobierno, que es la hoja de ruta, que es la voluntad popular expresada ya en una hoja de ruta hace 4 años, y también cómo garantizar que el gobierno pueda seguir la línea de la revolución ciudadana. Lo que me acabas de decir, Diego, significa entonces que existen dos incertidumbres, la una en relación al vicepresidente y la otra en relación al cumplimiento del gobierno en lo que tiene que ver con el plan de gobierno que se anunció en la campaña electoral. Bueno, varias. Yo creo que las incertidumbres son parte de la política. Sin embargo, de la reunión de ayer tenemos mucha claridad respecto a cómo se va a trabajar y sobre todo lo que el Frente Unido ha dicho siempre, nuestra intención no es ser sujetos de espectadores del acontecer político del país, sino sobre todo participar de manera activa en la construcción de las propuestas, y es por eso que la propuesta fundamental que se llegó ayer a acordar con el presidente fue la creación de un consejo político y social en el cual participen las organizaciones que históricamente hemos hecho parte de este proceso, como un ejercicio de crítica permanente y de construcción colectiva de la propuesta de gobierno. ¿Cambio de vocero realmente o cambio de actitud? Porque llama la atención, Diego Ventimilla ha estado muy cerca de este proyecto político, pero no representa a Alianza País, representa al Partido Comunista, y en ese sentido es el vocero de todas estas organizaciones políticas. ¿Se necesitaba bajar los decibeles y poner a alguien que sea capaz de ser un interlocutor más eficaz con el presidente de la República? Se debe reconocer que en el periodo pasado existieron varios problemas respecto a la relación entre el Ejecutivo y la organización política, en este caso el Frente Unidos como coalición de movimientos políticos. Cierta verticalidad impedía que la discusión pueda llevarse de manera adecuada. No era cierta verticalidad, era Alianza País que absorbía todo. Sí, bueno, digamos... O sea, estás muy diplomático, Diego Ventimilla. Hay que reconocer en el escenario político que no se puede poner entre blanco y negro. Existieron momentos de los cuales la complejidad de estas cuestiones distanció incluso a organizaciones del Frente Unidos de este gran objetivo, precisamente por las formas. Quienes nos mantenemos es porque en el fondo consideramos que el proyecto político mantiene sus elementos de convicción absolutamente claros y precisos. Ahora, lo importante es que desde esa perspectiva logremos sí tener una vocería que es rotativa en el Frente Unidos que permita articular, lo cual logramos hacerlo ayer. Pero no se está debilitando el Frente Unido, Centro Democrático se fue, Avanza se fue y hay voces al interior que dicen es mejor extinguir el movimiento. ¿Con quiénes se quedan? ¿Partido Comunista, Partido Socialista, Alianza País? No sé si por ahí se me escapa alguien. Cada organización es libre, de la misma forma como se adhiere al Frente Unido, de desvincularse. Nosotros hemos sido firmes y claros en ampliar la unidad desde una propuesta programática, desde unos acuerdos que hicimos con el presidente Correa en su momento, con el candidato Lenín Moreno, hoy presidente de la República, con los movimientos que hacemos parte del Frente Unidos, y por lo tanto la unidad no es una cuestión de cuántas organizaciones tenemos nada más, sino de hacia dónde estamos apuntando, las incertidumbres que se han venido generando y también una actitud un tanto oportunista de sectores de la oposición que pretenden treparse en la ola para poner unas propuestas absolutamente descabelladas que no ganaron en las urnas la discusión del pueblo ecuatoriano, creo que motivan este momento a reconocer que sí, el momento es crítico, pero que la unidad será la única condición que nos permita superar el momento. Mi invitado anterior, Guillermo Celi, el presidente de Suma, habla de convocar a una consulta popular para preguntar sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación de la posibilidad de una reelección indefinida y eliminar el tema de la comunicación como servicio público. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Mire, voy a ponerle un ejemplo. Si la misma oposición que en el periodo legislativo pasado decía que la Asamblea no funciona, nadie propuso eliminar la Asamblea Nacional. Los miembros o los representantes de una función
en el hipotético caso de que no cumplan con su tarea, no implica, no es consecuente el argumento para eliminar la institución. El Consejo de Participación Ciudadana fue una de las grandes conquistas que tuvimos, y no solamente el Consejo, sino la función de transparencia y control social. Creo que hay que ser muy críticos con el funcionamiento del Consejo, con sus miembros, sí, tanto del periodo anterior como del actual. No quiero aquí ser diplomático y decirlo, hay muchas críticas al funcionamiento de esas personas. Sin embargo, lo que nosotros defendemos es el concepto, un poder ciudadano que garantice que las decisiones fundamentales se puedan tomar también acompañadas de la opinión de la ciudadanía de manera plena. Creo que ahí necesitamos tener una reforma a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, pero de ninguna manera plantear eliminar la participación o el control social. ¿Orientada a qué? Pero no quiero generalidades, porque uno puede decir hay que fortalecerlo, pero el fortalecerlo puede ser también revisar las competencias que tiene. Mire, como ex legislador puedo decirles, trabajamos mucho desde la Comisión de Participación Ciudadana en esas reformas y por eso las conozco. El fortalecimiento del Consejo pasa por garantizar que las organizaciones políticas, ¿sí?, me refiero a organizaciones sociales que hacen política, y a las organizaciones civiles puedan participar de manera democrática, y sobre todo que los procedimientos para la selección no sean tan complicados, no sean tan trabados y además no generen esta suerte de velo que cubre la transparencia. Lamentablemente eso es lo que ha sucedido con concursos que son tan largos, que tienen tanto procedimiento. Lo que debemos garantizar es que sea la ciudadanía la que tenga el control, la ciudadanía la que ponga sus autoridades, sin que se convierta esto en un espacio de partidos políticos. Pasemos de la incertidumbre a la duda. ¿A ti te ha generado dudas el accionar del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, por supuesto. Yo soy muy claro en eso, lo digo a título personal. El comportamiento del Consejo de Participación Ciudadana pudo haber sido muchísimo mejor, y además frente a las circunstancias que estamos atravesando creo que se evidencian también unos elementos desde los cuales uno puede juzgar, y creo que le corresponde a la ciudadanía ser muy clara, que no por las personas que hayan actuado de mala manera vamos a eliminar el Consejo. Lo importante es tener una instancia real de participación ciudadana. El Frente Unidos, entre sus propuestas ya de trabajo, es la constitución del Poder Popular, y en ese sentido pues el Consejo y la institucionalidad de transparencia y control social debemos fortalecerla, no eliminarla. Es absolutamente claro quiénes proponen la eliminación del Consejo. Son los sectores de la derecha, son los sectores que perdieron las elecciones. Hoy vienen a plantear consultas populares porque saben que en sus programas de gobierno no tuvieron la aceptación popular. Bueno, no necesariamente son movimientos de derechas los que proponen eso, pero bueno, vamos a lo siguiente. Una de las principales preocupaciones de ustedes, y hablo de ustedes como Frente Unido y sobre todo del Partido Comunista, del Partido Socialista, tiene que ver con el tema laboral. ¿A qué acuerdos llegaron ayer con el Presidente de la República? Bueno, en dos niveles ubicaría los acuerdos. El primero es la revisión de una serie de decretos que se han emitido, de acuerdos ministeriales que se han emitido en este momento. Uno que tiene que ver con el anticipo de la información, la de las notificaciones para las inspecciones laborales, lo cual es como notificar a alguien, voy a allanarle la casa en 15 días, por favor estar atento. Más o menos así es lo que pasa con las notificaciones anticipadas de las inspecciones laborales. Y por otra parte, en materia ya legislativa, creemos que con el Presidente de la República como colegislador y con la Asamblea Nacional como parte de este proyecto político, aunque son funciones distintas, se articula de manera política. Debemos trabajar una propuesta de código laboral y de ley orgánica del servicio público que sea articulada. Primero, que reconozca la diversidad de trabajos que existen en el país, que reconozca de manera radical y firme los derechos laborales y que podamos avanzar hacia eso. Tal vez atado al tema laboral está, por supuesto, el tema de seguridad social, que son los elementos que hemos trabajado con Lenín Moreno ayer para garantizar que la discusión, en primer lugar, podamos hacerla colectivamente, como organizaciones políticas, pero que también podamos construir con insumos de la ciudadanía. Cuando habla Diego Vitimilla, y con esto voy terminando, diversidad de trabajo, ¿significaría tener un código de trabajo que reconozca esa diversidad, pero que de pronto tengan legislaciones específicas y particulares dependiendo de esa diversidad? Porque parametrizar podría afectar al micro y al pequeño, cuya carga puede ser tremendamente importante y pudiese frenar los emprendimientos de ellos. ¿A eso te refieres? Reconocer la diversidad de trabajos o de opciones laborales de ninguna manera justifica... No estoy hablando de regresión de derechos, estoy hablando de reconocer la diversidad. Sí, por supuesto, esa creo que es la tarea, reconocer que hay trabajos que se realizan de manera distinta, que requieren unas protecciones especiales, pero que en el marco de la progresividad de derechos. Ahí hay que ser muy claros, el Frente Unidos es tajantemente contrario a cualquier propuesta de flexibilización laboral o de retroceso en derechos. A nivel conceptual hemos dicho, la Revolución Ciudadana
con sus aciertos y errores, ha logrado una serie de derechos desde el 2008 en adelante, y esos son los derechos con los cuales vamos a defender. ¿Estarían de acuerdo con una legislación especial para permitir el trabajo por hora? El trabajo por hora me parece que en el Ecuador no cabe, precisamente porque a partir de esas experiencias en años anteriores se procuró generar la mayor tasa de rentabilidad para el empresario en contra de los derechos laborales. Hay que discutirlo. Yo creo ¿no pasa por regularlo adecuadamente? Así como me dices, no hay que eliminar el Consejo, pero sí fortalecerlo. No se trata de no permitirlo, sino más bien regularlo para prevenir y blindar. Siempre que los trabajadores sean el elemento central por el cual se discutan las cosas, estamos absolutamente abiertos a cualquier discusión en todas las materias. Siempre que el ciudadano esté en el centro, la discusión estará abierta y democráticamente estamos dispuestos a darla. Diego Vintimilla. ¿Vintimilla o Ventimilla? Vintimilla. Vintimilla, cuencano. De Frentes Unidos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Regresamos de inmediato. No se puede perder Café TV porque aprenderemos cómo se hacen las famosas mistelas. Conozca junto a nosotros cuáles son las zonas de la casa donde más se albergan gérmenes y bacterias. Esto lo tendremos con un especialista. Y en nuestro segmento Inclusión en Acción, como siempre, nos acompaña nuestro querido compañero Wilson Reynoso. Además, notas de emprendimiento e innovación. Eso y mucho más, 8:30 por Ecuador TV. Él es Rolf Blomberg. Era explorador. Ecuador är inte så här. El más grande archivo audiovisual del Ecuador. En un documental de Rafael Barriga. Utan så här, lika skrynkligt som det här. En primer plano, solo cine ecuatoriano presentamos El secreto de la luz. Domingo 22 horas. Amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Pichincha informa. Todos los jueves, 9:30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise los sábados a las 18:30. Pichincha informa. Fidel Márquez, muy buenos días, ya estás en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Bueno, el día sábado se lanzó la gran minga agropecuaria. A partir de esto quisiera conversar contigo y quisiera que hagamos un análisis. ¿Qué tanta profundidad tiene esto como una política que sea la que refleje la visión del desarrollo agropecuario, que genere un desarrollo rural y que vaya a lo agroindustrial o a lo agroalimentario? ¿Cuál es tu evaluación al respecto, Fidel Márquez? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Yo creo que en el centro de la discusión del desarrollo del país deberíamos tener siempre el desarrollo agropecuario, pero un desarrollo que tiene que partir de lo local para insertarse en el mercado internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros analizamos los ejes que se han planteado en la minga agropecuaria, que fue lanzada el sábado pasado, nos vamos a dar cuenta que todavía estamos hablando en la epidermis del problema. Deberíamos tener nosotros hecho un análisis completo de qué elementos o qué tipo de ventajas
comparativas y competitivas se tienen en cada una de las zonas o regiones del país desde el punto de vista agropecuario para impulsar ese desarrollo en función de ¿qué? En función de generación de empleo local, pero además de eso en función de generar posibles exportaciones que nos lleven a incrementar los recursos frescos que necesita el país. A partir de lo local. Esos son los objetivos, Fidel, pero el tema dice, estamos en la epidermis del problema. ¿Significaría entonces que tenemos que profundizar para generar un cambio estructural? Ese cambio estructural, ¿dónde deberíamos enfocarlo? Porque los objetivos están claros, tenemos que generar empleo, tenemos que disminuir pobreza, tenemos que colocar mejor nuestros productos, tenemos que incentivar la producción, trabajar en productividad. Pero ¿dónde tenemos que enfocar el tema estructural de la política agropecuaria entonces? En primer lugar, Carlos, y de ahí partía yo, ¿qué ventajas competitivas y comparativas tenemos en cada una de nuestras producciones por zona especial de agrícola que deberíamos plantear? Por ejemplo, y voy a lanzar una idea que veo que todavía no se lanza con fuerza en el país. Nosotros tenemos ventajas comparativas en cuanto a calidad de productos por condiciones naturales. Podemos nosotros generar una gran producción que abastezca un mercado mundial, no. ¿Qué podemos aprovechar nosotros? Aprovechar la producción orgánica de productos orgánicos para determinados nichos del mercado a nivel internacional. Buscar y focalizar esas zonas donde tenemos esa situación y a partir de esas características empezar a generar proyectos que generen empleo, porque al ser productos orgánicos van a demandar mayor cantidad de fuerza de trabajo, que si lo comparamos cuando se utilizan los pesticidas y otro tipo de actividades culturales que se hacen en la agricultura o en la parte agropecuaria y que generan menor cantidad de empleo en cuanto a fuerza de trabajo. Por este lado, nosotros ¿qué tenemos que plantear entonces? Primero, busquemos y ubiquemos aquellas ventajas comparativas que tenemos inicialmente. Puede ser cacao, camarón, el nombre que querramos poner. Busquemos y detectemos. Flores, por ejemplo. A ver, pero cuando tú me dices busquemos y detectemos, estaríamos hablando ya que están no tenemos, detectadas. Ok, a eso iba. Es decir, porque el busquemos y detectemos me estaba preocupando. El Censo Agropecuario ya existe. Significaría que no tenemos un mapa de oportunidades, pero tú planteas un tema. Plantea las especialidades de acuerdo a las zonas territoriales. Y me imagino que cuando me hablas de zonas territoriales, me estás hablando de las zonas de planificación que la propia Semplades ya lo tiene y que está establecido, pero que no lo estamos apuntalando. Ahora, ¿cómo articulamos la producción con la agroindustria y los agroalimentos? Porque ahí tenemos un tema fundamental. Es verdad, no es que estamos queriendo dejar de ser un país primario exportador, pero tenemos que complementarlos con valor agregado para casualmente llegar a esos nichos de mercado que tú mencionas. Claro, Carlos, pero el valor agregado está en lo orgánico, está en que tomemos cuáles son nuestras propias características. ¿Y quién dijo que lo orgánico no es un valor agregado en estos momentos? ¿Te centrarías tan solo en lo orgánico? Me centraría en lo orgánico porque es algo que nos puede dar a nosotros determinados volúmenes de producción propios. Porque recuerda que nuestra producción tampoco es la gran producción que pudiera tener Brasil, digamos. Cuando tuvo Brasil con la caña de azúcar, por ejemplo, y tú lo recordarás ese ejemplo, o que pueda tener países con grandes extensiones de tierra. Nosotros no tenemos esas características y tenemos que acoplarnos a nuestras características. Pero ahí eso es uno. Dos. Tú puntualizas un tema de productividad ahí. Claro, pero por eso mismo tengo que buscar las ventajas comparativas que se me conviertan en ventajas competitivas propias de acuerdo a mis características. Ya, vamos al segundo. El segundo elemento, tenemos que seguir apuntalando, digamos, producciones como las flores, que son productos que nosotros podemos utilizar y que tenemos ya ganado un mercado a nivel internacional. Ahí tendríamos que buscar entonces cómo nosotros buscamos ventajas para nuestros productores vayan en igualdad de condiciones en el peor de los casos, juntos con los competidores vecinos que tenemos que tienen mejores condiciones en cuanto a entrar a los mercados internacionales. Eso también lo tenemos que apuntalar ahí como desarrollo para la parte del desarrollo agropecuario en el país.
Vamos a un tercer elemento de la estructura. En cuanto a y ahora vamos a un tercer elemento y no menos importante, que es la alimentación nacional. Deberíamos, y aquí tienen que entrar a jugar un proceso los organismos seccionales, los gobiernos seccionales. Es decir, los gobiernos locales también tienen que jugar un papel importante en este concepto del desarrollo agropecuario. ¿Para qué? Para garantizar la alimentación de su población local y por supuesto después el traslado hacia los grandes centros urbanos de todos estos cantones y regiones. Ahí estamos hablando de los agrícolas gobiernos autónomos tener provinciales que tienen la competencia en términos también del tema del tema de la producción, pero el problema es que no han sido actores importantes ni han sido actores eficaces. Es que para cambiar esa estructura tiene que ser, porque además esos son los que tienen que encargarse, por otro lado, de crear la asociatividad en cuanto al comercio. Porque ¿cuál es el gran problema que tienen nuestros productores? Que ellos producen y por mucho que produzcan jamás van a tener los excedentes necesarios para seguir creciendo. Ahora, pero vamos a lo siguiente. ¿Quiénes se apropian de esos excedentes? Los intermediarios. Ok, pero vamos a lo siguiente, Fidel Márquez. La estructura de costo es muy alta. ¿Cómo generar esa economía de escala que tiene que ser parte de esta política agropecuaria para bajar esa estructura de costos y que puedan ser mucho más competitivos los pequeños agricultores, sobre todo, que es un gran universo? Aquí podrían haber varias opciones, Carlos. La primera, la Minga, y que la Minga lo plantea, son esto para los pequeños productores, los incentivos que se le pueden dar en cuanto a la adquisición de ciencia, tecnología. Y por otro lado también tiene que darse el hecho de la asociatividad entre los pequeños productores para abaratar costos. Hay que estimular y, por ejemplo, poner a aquellos productores que se asocien y creen determinado tipo de asociatividad para bajar costos, serán beneficiados por determinados incentivos, sean tributarios o sean incentivos de facilidades comerciales o incentivos de facilidades de préstamo. Pero además tiene que haber otro elemento. Debemos crear un proceso donde los institutos de investigaciones bajen hasta nivel de estos gobiernos seccionales y se puedan crear hasta centros de investigación que pueden estar asociados a universidades públicas o privadas o institutos tecnológicos de agropecuarios que vayan a impulsar la creación de tecnologías propias de acuerdo a las regiones donde estén enclavados. Ese es el proceso que tenemos que llegar y por ahí crear e impulsar los estímulos necesarios para generar este proceso de productividad creciente que se requiere. Y además con esa parte estamos evitando, porque la idea no es que el campo venga a la ciudad, sino que la ciudad vaya al campo. Estos procesos que tú planteas y que generarían un cambio estructural en la visión o en la política agropecuaria, ¿los ves reflejados en lo que pasó el día sábado en estos ejes que se mencionaron? No, todavía lo veo muy en la epidermis, esta situación con grandes señalamientos. Eso que hay que irlo aterrizando y tienen que convertirse en medidas más concretas. Y está bien el paso que se ha dado, que partió del gobierno central de la Presidencia de la República, eso es adecuado. Pero ahora tiene que estructurarse eso de tal manera y que las mesas de diálogo propongan los programas concretos y las medidas concretas que se deben llevar adelante acá. En otras palabras, que tenemos que hacer una verdadera política agropecuaria para el desarrollo. Fidel Márquez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Estas fueron las entrevistas. Nosotros continuamos con más información y noticias. Ya viene Sofía Montoya con ustedes. No importa en qué lugar estés. Puedes ser un oficinista, un estudiante o un ama de casa. Todos, en algún momento, tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas, solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. Soy Christian Norris, un viajero, aventurero y siempre voy con mi cámara de video.
Llevo mi bici, también mi dron. Les invito a que me acompañen en este recorrido en un viaje al centro del mundo, rodando Ecuador. ¡Ja, ja! Todos los domingos 19 horas. Hoy, Satoko quiere ir a Londres. Me gustaría hacer un viaje a Londres. Hacen una propuesta a Itoko. Quiero que seas vicepresidente de mi empresa. Clavel, hoy, 19 horas 30. Segundo bloque de Noticias 7. A ustedes muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar varios temas destacados de esta jornada. Empezamos con esto. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, será vinculado a las investigaciones por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Fiscalía pidió fecha a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia. Ante esto, Glass exhortó a los legisladores del bloque de Alianza País a que viabilicen el trámite para dicha diligencia judicial. El anuncio de vincular al vicepresidente de la República al caso que se investiga por corrupción a la empresa brasileña Odebrecht lo hizo este lunes el propio fiscal general Carlos Vaca Mancheno. La cual solo podrá llevarse a cabo previa a la autorización de la Asamblea Nacional, conforme lo ordena el artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Una vez conocida tal decisión en una rueda de prensa, el propio segundo mandatario instó a los asambleístas de Alianza País a que den paso a dicha solicitud. Esta nueva etapa solo constituye para mí una nueva oportunidad para demostrar mi inocencia. No han podido encontrar una sola prueba en 2 años, por una sencilla razón, porque esa prueba no existe. Proceso que será independiente y avanzará conforme la institucionalidad judicial, así lo dio a conocer la secretaria de la Política, Paola Pavón, quien además exhortó a la militancia a mantener la calma. Por lo tanto, respetuosos de la decisión que en este caso ha tomado la Fiscalía. Respecto al comunicado del señor vicepresidente, obviamente reconocer la valentía. El pedido de vinculación a este caso, en el que también es procesado Ricardo R., tío de Jorge Glass, por presuntamente haber recibido $13 millones por parte de Odebrecht, se sustenta en los elementos de convicción recabados inicialmente por la fiscal Diana Salazar. Dicho caso desde ahora deberá ser tramitado en el despacho del fiscal general por el fuero de corte que posee el vicepresidente de la República. Según la providencia suscrita por el juez Giovanni Freire, quien se inhibe de conocer la causa, se detalla que dentro del proceso investigativo llevado a cabo por Fiscalía, que guarda relación con la presente causa penal, se advierte la presunta participación del ingeniero Jorge David Glass Espinel, exministro de Estado, ex vicepresidente de la República y actual vicepresidente, así como la participación del doctor Carlos Polit Falloni en calidad de Contralor General del Estado, al momento de la comisión de los hechos que se investigan. Si la Asamblea Nacional da paso a dicha petición, el siguiente paso será que la Corte Nacional de Justicia fije la hora y el día para la realización de la audiencia de vinculación. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el juez Miguel Jurado conocerá el caso de asociación ilícita relacionado con Odebrecht, por el que el día de ayer la Fiscalía pidió la vinculación del vicepresidente Jorge Glass y en el que constan 9 personas procesadas hasta el momento. El doctor Jurado, como presidente de la Sala Penal de la Corte, será quien remita en las próximas horas la solicitud de autorización a la Asamblea Nacional. Ya hasta el día de hoy el bloque de País espera definir una posición sobre la vinculación para las investigaciones en el caso Odebrecht del vicepresidente. La oposición, por su parte, asegura que todos los votos serán a favor del juicio. En Alianza País dicen que nada les sorprende, que el ambiente político últimamente ha estado enrarecido y que por eso lo que esperan es el documento oficial de la Corte Nacional de Justicia para en base a eso analizarlo y ahí tomar la decisión sobre la vinculación del vicepresidente Jorge Glass en las investigaciones sobre Odebrecht. No tenemos que revisar primero para tener probidad en lo que uno hace, es ver los sustentos, ver el documento, qué es lo que se está
planteando. Para ello, tanto esta noche como en la mañana del martes tendrán reuniones de bloque, donde la única premisa es que la unidad primará sobre cualquier interés personal. El proceso es mucho más importante que Gabriela, Pavel, Rafael, Lenin, Jorge, es decir, el proceso es muchísimo más grande. Eso lo entendemos nosotros y esto es lo que procuramos que nos entienda la ciudadanía. Esa es la situación del oficialismo. En la oposición, en cambio, la decisión está tomada. Se asegura que todos respaldarán el enjuiciamiento al segundo mandatario, pues la decisión de vinculación de la fiscal Diana Salazar solo confirma lo que ellos siempre han sostenido. Es porque hay causas más que suficientes, si no, no se hubiese atrevido. De todos modos, nosotros lo que decimos es, ya era hora de que se lo vincule, ya es hora de que el señor rinda cuentas ante la justicia. El pedido de la Corte Nacional debe llegar a la presidencia de la Asamblea, y de ahí su titular, José Serrano, debería darlo a conocer al Pleno del Legislativo, donde se necesitan 91 votos para dar paso a la audiencia de vinculación en contra de Jorge Glass. Alex Llanos, Ecuador TV. Y para este lunes estaba prevista la ampliación de las versiones de Kepler y José C., accionista y gerente respectivamente de la empresa Equitransa. Sin embargo, no se realizó. Esto como parte de las investigaciones por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. La Fiscalía investiga a Equitransa y otras compañías bajo la sospecha de haber facilitado el pago de presuntos sobornos por parte de la constructora brasileña. Se prevé que en los próximos días se efectúen nuevas versiones. Las organizaciones políticas que conforman el denominado Frente Unidos acordaron tener una participación más activa en la gestión del presidente Lenín Moreno. Al menos en 2 instancias tendrán una incidencia mayor. La primera será bajo una figura que se circunscribe al ámbito político y sobre ello el presidente Lenín Moreno habría referido su beneplácito. Es la conformación de un consejo político y social para que las organizaciones que somos parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana tengamos un espacio permanente y periódico para la articulación de la política y también para formar parte de la toma de decisiones de manera colectiva y democrática. La segunda se encamina a la observación al trabajo de los medios públicos. Hemos sugerido asimismo que el Frente Unidos pueda ser parte con una delegación del Consejo Editorial de los Medios Públicos, entendiendo como fundamental que estos medios puedan ser también los auspiciantes de un debate democrático respecto a los temas de preocupación nacional. Estos puntos y otros fueron acordados durante una reunión de trabajo que el jefe de Estado y la secretaria de Gestión de la Política mantuvieron con los delegados de las organizaciones políticas y movimientos que integran el denominado Frente Unidos. Ese apoyo que nos siguen brindando el día de hoy, que tanto necesitamos para poder continuar con este diálogo, cada uno desde su óptica diferente. Coalición de organizaciones políticas que, según el presidente pro tempore del Frente Unidos, está integrada por 11 organizaciones, de las 15 con las que comenzó la coalición. Esto tras la salida del Movimiento Avanza, Centro Democrático y del Partido Socialista y Movimiento Izquierda Revolucionaria, los 2 últimos en el mes anterior. Bueno, no es motivo como vocero del Frente Unidos dar respuestas sobre decisiones unilaterales que toman las organizaciones. Esta reunión de trabajo, que se plasmó en el marco del diálogo nacional, se desarrolló en Carondelet por más de 2 horas. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la secretaria de la Gestión de la Política, Paola Pavón, dijo que los gastos correspondientes al viaje a Bélgica del consejero presidencial Ricardo Patiño y de la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, no fueron cubiertos con recursos públicos. Esto fue lo que dijo. El presidente de la República lo dijo, ahí obviamente hay una discrepancia en el criterio, quien tiene la razón, quien lidera el proceso y quien tiene las riendas del Ejecutivo es el presidente de la República. Por lo tanto, las declaraciones imprecisas que se dieron la semana pasada, aprovecho este espacio para retractarlas y obviamente no solamente los asambleístas que quieran, sino la ciudadanía pueden hacer las verificaciones del caso. Este es un viaje que obviamente será costeado por otras formas. Ya a la vuelta Ricardo Patiño dará las explicaciones del caso, pero este no es un viaje que haya sido financiado por el gobierno nacional. El presidente Lenín Moreno en el gobierno Informa de este lunes señaló que las ofertas del plan Toda una Vida avanzan de forma positiva. Además, se refirió a la culminación del análisis del sector hidrocarburífero, entre otros temas que resumimos a continuación. Aquellas que fueron ofertas de campaña se van materializando, así lo aseguró el presidente de la República. Casa para Todos dinamizará el sector de la construcción y va a generar, como lo dijimos, 136.000 empleos. Impulso Joven inició el otorgamiento de créditos productivos que pondrán a trabajar a 200.000 jóvenes en los próximos 4 años. Este pasado sábado se desarrolló la gran minga agropecuaria para regresar la mirada al campo.
y que generará cerca de 40.000 empleos y sacará al menos a 190.000 personas de la pobreza extrema. Paralelamente se avanza en aquella lucha contra la violencia en todas sus expresiones. Y esta semana acudiré personalmente a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género. En cuanto al sector hidrocarburífero, se explicó que el campo Sacha estará manejado por Petroamazonas y destacó el apoyo a la evaluación realizada a la refinería de Esmeraldas. Felicito a la Asamblea Nacional por su deseo y decisión de conocer de cerca el tema de la refinería. Dispuse al ministro de Hidrocarburos que le brinde todas las facilidades. En cuanto a la pesca ilegal en las Galápagos, se aseguró que se fortalecerán las capacidades de la Armada Nacional. Cualquier nave o flota que pesque ilegalmente en nuestro mar territorial será inmediatamente detenida, como ya procedimos con una la semana pasada. Entre las actividades destacadas en la anterior semana se informó sobre la firma del Pacto por la Seguridad Vial y las reuniones con los sectores de la economía popular y solidaria que junto a la banca privada fortalecerán la dolarización. César García, Ecuador TV. Y este martes el jefe de Estado Lenín Moreno prevé recorrer las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación UNAE, ubicada en la provincia de Cañar. Conozcamos un poco más de esta institución, la primera del país especializada en formación docente. El 26 de noviembre de 2012 la Asamblea Nacional aprobó la ley para la creación de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Este instituto se encuentra asentado en 47 hectáreas de terreno y se ubica en la parroquia Javier Loyola, en Azogues. Tiene la finalidad de formar docentes y especialistas calificados para promover la innovación y mejora continua en el sistema educativo. En abril de 2014, con 24 estudiantes provenientes de distintas ciudades del país, la UNAE inauguró sus clases. Antes de la apertura, la universidad realizó un proceso para seleccionar a las personas que formarían parte de la planta de docentes, profesionales con estudios de cuarto nivel y doctorado. Las carreras a las que pueden acceder los estudiantes son Educación Intercultural Bilingüe, Educación Especial, Educación Inicial, Educación Básica y la recientemente implementada Educación en Ciencias Experimentales. Desde febrero de este año, la UNAE abrió sus oficinas también en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, con la finalidad de impulsar la oferta académica en educación superior en la región amazónica. Ivana Paredes, Ecuador TV. En otro tema, el sector ganadero del litoral requiere la atención del gobierno en la solución de temas como el porte y tenencia de armas, el abigeato y políticas de seguridad alimentaria. Así lo plantearon los representantes de este gremio, la ministra de Agricultura y el presidente de la Asamblea. Abordar temas como la seguridad económica, jurídica y alimentaria del sector ganadero fue el objetivo de esta reunión, en la que representantes de este gremio mostraron su preocupación por las cifras de los casos de abigeato registrados en los últimos meses. La necesitamos a gritos por la cantidad de robos de ganado, eso es lo que se trata en el campo, ahora están robando en las haciendas. Hasta la fecha son 45 los casos reportados, según Lorenz Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, por lo que propone revisar la tenencia y porte de armas para la protección de las familias campesinas. Hace un papel muy bueno a favor de los ganaderos, la unidad contra el abigeato, formada por la Policía Nacional, pero no es suficiente, ellos no pueden estar en todo el país controlando la grave problemática, sino nosotros necesitamos que también los ganaderos, chicos, medianos y grandes, tengan de manera muy transparente, muy bien organizado, otorgado por las Fuerzas Armadas, su permiso de porte de armas. Por otro lado, desde la Asamblea Nacional se trabaja en un marco legal para paliar esta problemática. También tener una ley para centros de faenamiento que se complemente con la ley para el fomento ganadero. Entre las reformas presentadas se encuentra la de endurecer sanciones para quienes participen en la cadena de hurto. Las personas que sean comprobadas que han cometido este delito tengan que reponer el 100% de lo robado. Durante la reunión se realizó un análisis de los acuerdos ministeriales existentes, todo con el fin de incentivar el crecimiento de las familias que se dedican a esta actividad. Para encontrar con ellos, que son los afectados, las mejores propuestas donde podamos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también desde la Asamblea, pues encontrar las mejores soluciones. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y continuar con la legislación o la legalización de tierras destinadas a la labor agrícola es parte de los objetivos del programa En Marcha Minga Agropecuaria. En Manabí se entregarán más de 1000 escrituras hasta fines de año.
En la finca La Lechuza, ubicada en la vía Puerto Viejo-Santa Ana, una brigada técnica llegó para el chequeo de las reses. Hay vacas que se encuentran en periodo de gestación y otras en el camino de control parasitario y vacunación para una inseminación artificial. El veterinario explica que la asistencia, las dosis y las pajuelas para inseminar son gratuitas. Yo veo 6 cantones, está Tosagua, Rocafuerte, Puerto Viejo, Santa Ana, Olmedo y 24 de Mayo. Más o menos están inseminando unas 20 propiedades. Para garantizar la alimentación del ganado se ha capacitado a los productores también sobre sembríos de ciclo corto, que permiten elaborar un ensilado para las épocas donde escasea el pasto. A los 70 días comenzamos con la cosecha. Este seguimiento es visto como una gran ayuda. En lo que es vacunación, ellos lo han enseñado, poner suero. Esto es parte de la minga agropecuaria del Gobierno Nacional para respaldar la labor en el campo. Mientras, hasta las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Manabí acuden diariamente los productores que esperan el finiquito de sus trámites para la legalización de sus tierras. Saben que así podrán acceder a créditos. Que los bancos den facilidad para que los pobres agricultores puedan trabajar también. Rodrigo Mena confirma que van más de 17.000 escrituras entregadas en Manabí, las que legalizaron la posesión de 26.000 hectáreas de terrenos. Añade que con la minga se intensificará la acción, pues hasta diciembre se entregarán 1.000 legalizaciones más. El próximo año aspiramos a entregar los 2 primeros meses 2.000 escrituras. 100 técnicos en Manabí conforman las brigadas de los convenios que el Ministerio de Agricultura mantiene con los municipios para la legalización de tierras agrícolas. Karen Ceballos, Ecuador TV. La construcción de las primeras casas del Plan Casa para Todos de Monte Sinaí en Guayaquil entra a su etapa final. Existe expectativa entre los propietarios que habitarán sus nuevos hogares. Todo va cambiando en la cooperativa Las Marías en Monte Sinaí. Atrás van quedando las calles llenas de basura, sin asfalto y viviendas inseguras, que son reemplazadas por hermosas casas de hierro y hormigón armado, calles con adoquines y servicios básicos como redes de agua potable y alcantarillado. Hilda Álvarez es una de las beneficiarias del Plan Casa para Todos. Cuenta los días para habitar en su nueva casa, planificando dónde ubicará todos sus enseres. Más acá adelante pondría mi refrigeradora, aquí, porque la cocinita vaya y se fue. Nos comentó que después de tantos intentos, la noticia llegó cuando menos lo esperaba. Llegaron los delegados del presidente aquí y me dijeron que si yo estaba dispuesta a que me desbarataran mi casita y me llevaran a un albergue el MIES y que me comenzaran a construir mi casa el día lunes. Yo no lo estuve pensando, señorita. Yo le dije sí. La historia de felicidad se repite en Abraham Villavicencio, de 10 años, quien nació con pie equinovaro, que le impide caminar con facilidad. Al ultimarse los detalles de su nueva casa con cómodas habitaciones y adecuados espacios para su desarrollo, solo tiene palabras de gratitud. Yo muy feliz, primero le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado de mi casita y le doy gracias a mi Dubi, a todo, a Lenín Moreno, a su esposa. Que los que más necesitan tengan una vivienda digna y gratuita fue una propuesta de campaña electoral del presidente Lenín Moreno, que ahora se concreta. Silvio Villavicencio, padre del pequeño Abraham, dice que eso sí es tener palabra, pues no ha pasado ni un mes de la construcción de las casas y ya están casi listas. Sí, se ha cumplido porque la campaña que el presidente ha dicho ha sido verdades. No como otras veces que dicen una cosa y pues salen con otra. A disfrutar de su casa, felicidades. Claro, lo único que me hace falta es la piscina nada más. En los próximos días el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda dará a conocer la entrega oficial de las casas que se enmarcan en el plan gubernamental Toda una Vida. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y como parte del diálogo sobre hábitat y vivienda, la Secretaria de Estado María Alejandra Vicuña se reunió en Guayaquil con representantes de diferentes comunidades y líderes barriales en un trabajo en territorio que se ejecuta para detectar cualquier tipo de anomalías que se registren en el marco de la legalización de predios en Monte Sinaí.
primero generar conciencia y compromiso en la gente para cuidar aquellos predios que están, digamos, que deben de estar vacíos porque van a estar al servicio de la comunidad para la construcción de parques, plazas, parques lineales, espacios de recreación para la comunidad de Monte Sinaí, en aquello que hemos denominado un compromiso para la construcción del Monte Sinaí del futuro. De manera que no solo en Monte Sinaí, en Sociovivienda y en todo el territorio nacional vamos a desarrollar este acompañamiento permanente en coordinación con las distintas entidades que forman parte del Plan Toda una Vida. Más noticias. La iniciativa del gobierno central para masificar el uso del dinero electrónico en el país con la ayuda de la banca privada es parte de la propuesta de diálogo del presidente Lenín Moreno. Recordemos en qué consiste esta forma de pago. El dinero electrónico es una alternativa para poder realizar transacciones de una forma segura desde un teléfono celular básico, sin necesidad de abrir una cuenta en el sistema bancario privado, con el objetivo de incluir a la ciudadanía al sistema financiero, como lo explica Ricardo Quiroga, vocero de Efectivo desde mi celular del Banco Central. Tener acceso a una cuenta bancaria, a créditos bancarios, a medios electrónicos de pago, está muy relacionado con la capacidad de la gente de salir de la pobreza y mantenerse fuera de ella. Es así que hasta el momento se han creado más de 357.840 cuentas, que han registrado más de 37 millones de dólares en transacciones desde 2015. En el año 2017, el monto transaccionado supera los 26 millones de dólares, lo que demuestra ser una manera de mover dinero de manera eficiente. El volumen, cantidad de dólares que se han transaccionado de enero a junio de este año ya alcanzó a duplicar todas las transacciones de todo el año pasado. Eso quiere decir que si no crecemos más, si no nos mantenemos únicamente a la velocidad que estamos ahora, vamos a terminar este año cuadruplicando el 2016. Esta alternativa de pago digital se busca masificar con la ayuda del sistema financiero privado, con lo que se lograría, entre otras cosas, reducir la presión que ejerce la demanda de dinero físico, pues nuestro país, al tener una economía dolarizada, el uso del dinero físico es cerca del 30% de la liquidez total. Cambiar el uso de dinero físico por uno electrónico ayudaría a bajar los costos de importación y reposición de billetes en mal estado y otros beneficios, como lo explica Julio José Prado, representante de la Asociación de Bancos Privados. Que es hacer mecanismos o crear mecanismos que le permitan al consumidor utilizar una billetera móvil, como en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, tienda, comercio, para pagar servicios públicos y privados en forma ágil y adecuada. La implementación de este método de pago ayudaría también a fortalecer la dolarización, pues el dinero que se utiliza en las transacciones está respaldado de manera física en una cuenta, que de llegar a concretarse los diálogos entre el sector público y privado podrían ser en cualquiera de las instituciones financieras del país. Entonces, en cualquier lugar donde ya se puede utilizar una tarjeta de crédito o débito, se puede utilizar también la billetera móvil. Los diálogos sobre el tema continúan como parte de la iniciativa de diálogo nacional y se espera que la próxima cita de trabajo existan acuerdos que permitan implementar el sistema. Carlos Flores, Ecuador TV. En Estados Unidos, el eclipse solar cubrió el país de costa a costa. Millones de personas disfrutaron de este fenómeno astronómico. El informe con Karina Cartagena. Millones de personas en Estados Unidos observaron este 21 de agosto, después de 99 años, un eclipse solar que fue visible de costa a costa. Esto es maravilloso. El sol, la luna. Verlos después de 99 años es lindo. Este eclipse fue especial para los estadounidenses porque recorrió en diagonal todo el territorio continental. Muy feliz de estar aquí en el Central Park observando con las gafas el eclipse, este fenómeno natural. En Nueva York, el Central Park se convirtió en un mirador para turistas y neoyorquinos. Cientos de personas se prepararon para observar este regalo de la naturaleza, que no necesitó tickets, pero sí gafas especiales, las cuales fueron agotadas en las tiendas debido a la gran cantidad de personas que adquirieron este producto. Fueron vendidas en todas partes, literalmente en todas partes. No pude comprarlas. Pedí prestado las gafas. Me los prestó un amigo que recién conocí. En Nueva York, el eclipse solar se observó de manera parcial, pero en Cardondale, un pueblo de Illinois, el sol fue cubierto por la luna por 2 minutos con 41 segundos. En Nueva York, el fenómeno astronómico alcanzó el 70% a las 2:44 de la tarde.
La última vez que un eclipse total recorrió Estados Unidos a todo lo ancho fue en 1918. Según expertos, quienes se perdieron de ver el eclipse este 21 de agosto en Estados Unidos tendrán que esperar 7 años para hacerlo. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y también en el resto del mundo la vista del eclipse solar fue parcial, sin embargo la gente aprovechó de telescopios para observar este fenómeno y desde la NASA se contó la experiencia. La alineación entre la Luna, el Sol y la Tierra fue seguido por expertos desde la oficina de la NASA que transmitió en vivo este fenómeno. Para lograr estas imágenes, la Estación Espacial Internacional voló 252 millas estatales, es decir, durante 1 hora, por encima de la Tierra sobre el sur de Canadá, hacia el sur de la bahía de Hudson, para lograr la vista total de la sombra de la Luna contra la Tierra. A estos pasajeros el eclipse les tomó por suerte en el aire mientras volaban hacia Oregón, el primer estado donde se registró el abrazo de la luna al sol. Es hermoso poder observar tan cerca y por primera vez un eclipse solar. En el resto del mundo su observación fue parcial como en Europa y Latinoamérica. En Cuba estos niños junto a su maestro de aula colocaron un telescopio para seguir el proceso del ocultamiento del sol. Porque es muy interesante el eclipse solar que está sucediendo y es muy difícil que pueda haber otro más en mi vida. Lo mismo sucedió en México, donde la plaza de Zócalo tuvo la presencia de turistas y pobladores. Es un filtro de polímero negro con plata. Es especial para los telescopios que se utiliza al frente para proteger los ojos y en este caso para proteger el sensor de la cámara también. Un 30% pudieron ver los nicaragüenses y varios países de Centroamérica. Fanny Lara, Ecuador TV. También en nuestro país la ciudadanía se dio cita en el Observatorio Astronómico de Quito para apreciar el eclipse solar. A pesar de las condiciones climáticas, el fenómeno natural pudo ser visto. Sin importar que en el Ecuador el eclipse fue parcial, cientos de personas concurrieron al Observatorio de Quito en el Parque de la Alameda para, aprovechando los equipos, poder contemplar el maravilloso fenómeno. Es un fenómeno, único, ¿no? Que no se vuelve a repetir todas las veces. Para los más pequeños y aprovechando sus últimos días de vacaciones, el evento resultó propicio para en familia mirar cómo la luna cubría el paso de los rayos solares. Es que yo solo he visto en internet. ¿Ahora lo puedes ver en vivo? Sí. Hay cosas que nosotros cuando éramos niños no las pudimos vivir, pero si ellos lo pueden hacer ahora es chévere, entonces podemos venir acá, un espacio en el que nos permiten acceder a este tipo de instrumentos. Los expertos explican qué porcentaje del disco lunar cubrió al sol en esta parte del mundo, ya que en el caso de los Estados Unidos, en varios estados fue total. Generalmente el día tiene una luminosidad de un 100%, pero se va a ver reducido en un porcentaje de 7%. En Ecuador tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. El cielo capitalino se mostró caprichoso a momentos, sin embargo, por breves minutos, varias personas dotadas de un filtro 14 adecuado para ver el sol se emocionaron viendo el eclipse. Hermosísimo, yo tuve esa suerte de verle, lindísimo, precioso. Le doy gracias a Dios porque es esto la creación de Dios. Es asombroso porque esto se da a los 100 años que yo leí que se daba este fenómeno. Quienes no apreciaron este alineamiento de astros deberán aguardar un par de años más. Aquí en Ecuador pudimos apreciar un fenómeno similar en el 2006 con unas características similares, pero vamos a tener que esperar hasta el 2019. De esta forma, en el centro del planeta también se disfrutó de este regalo en el sistema solar. César García, Ecuador TV. 7 de la mañana con 14 minutos en la región insular, 8 de la mañana con 14 minutos en el continente. Gustavo Quinteros, entrenador de la selección de Ecuador, presentó una nómina de 27 convocados para los partidos ante Brasil y Perú por las fechas 15 y 16 respectivamente de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El director técnico de la selección ecuatoriana, Gustavo Quinteros, dio a conocer la nómina de 27 jugadores convocados para la selección ecuatoriana de cara a los partidos ante Brasil del próximo 31 de agosto y ante la selección de Perú el 5 de septiembre, como parte de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Esta es la nómina de los convocados. Entre los arqueros, Esteban Drer, Máximo Banguera y Librado Ascona. Aparecen entre los defensas Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Darío Aymar, Gabriel Achillier, Luis Fernando León, Cristian Leonel Ramírez, Walter Ayoví y Oscar Bagüí. En los mediocampistas, Antonio Valencia, Renato Ibarra, Cristian Novoa, Fernando Gaibor, Carlos Grueso, Pedro Quiñones, Matías Oyola, Marcos Caicedo, Fidel Martínez. Y entre los atacantes, Ener Valencia, Felipe Caicedo, Michael Estrada, Juan Casares,
Ángel Mena. Cabe indicar que también fueron llamados Luis Caicedo y Jefferson Orejuela, quienes están suspendidos para el partido ante Brasil y se quedarán en Quito esperando el compromiso ante la selección de Perú. El día sábado 26, en la tarde-noche, estamos viajando hacia Brasil, a entrenar lunes, martes y miércoles. Luego del partido en Brasil, viajamos en charter hacia Quito, lo antes posible para llegar y recuperarnos. Por el viaje de la selección nacional, la séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en la segunda etapa se disputará íntegramente el viernes con sus 6 partidos. Ahí está entonces apoyar a nuestra selección. También les contamos que el comercio en las papelerías de Quito va en aumento. A quienes ya se les entregó la lista de útiles comenzaron a adquirirlas. Aunque afirman que los días de mayor demanda no han llegado, lo cierto es que la afluencia en las papelerías de la capital comenzó. Los padres de familia llegan a comprar las listas de útiles, las que en varios establecimientos se entregan ahora apenas termina el año lectivo previo. Apenas el día de la inscripción nos entregaron la lista de útiles y entonces ya nos dicen qué tenemos que entregar el primer día de clase, adelantándonos un poco antes de que haya mucha gente. Cuadernos, pinturas y material de aseo son los más requeridos por los padres de familia, principalmente de aquellos niños que ingresan a educación inicial. Bueno, ya todo listo, con uniformes, con zapatos, con los útiles escolares y están pendientes todavía los libros. Las papelerías ofrecen los productos con descuento. Esperan este año mejorar sus ventas. Para ello recuerdan que la eliminación de las salvaguardias ha hecho que los precios se reduzcan. Entonces ahora sí están las listas siquiera del año pasado acá con un 20% más baratas, están más cómodas. Mucho más baratas las cosas. Solo por poner un ejemplo, un cuaderno de 100 hojas que el año anterior costaba $1.10. Aseguran que ahora se lo venden 98 centavos. Alex Llanos, Ecuador TV. Pero además la Intendencia de la provincia de Tungurahua mantiene los controles en papelerías y librerías, especialmente de la ciudad de Ambato. El objetivo es que los comerciantes respeten los precios de las listas de útiles escolares previo al ingreso a clases este 4 de septiembre. Tras una reunión entre la Intendencia de Policía de Tungurahua, la Comisaría de la Ciudad de Ambato y la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación, se busca realizar operativos de control de precios en las librerías y papelerías de la ciudad, sobre todo luego de eliminadas las salvaguardias a los productos importados, en este caso los útiles escolares provenientes de otros países. Hemos visto que hay productos que se han mantenido con respecto al año anterior y otros que han disminuido. Pudimos verificar que ciertos cuadernos del año anterior estuvieron en $1.15 el universitario, el más conveniente, y hoy tenemos que encontramos en 99 centavos. Damián Carrera, empleado administrador de una de las librerías y papelerías de la ciudad, está de acuerdo con los controles que realizan las autoridades, ya que de esta forma se evita la competencia desleal. La gente no va como el otro año emigró a Colombia para conseguir su producto, ahora les ofrecemos productos buenos, productos importados, productos locales, a muy bajo costo y de mucha garantía. Los controles son exhaustivos en los productos escolares que ingresan al país para su comercialización, como marcadores, colores, borradores, libros y demás artículos provenientes de China, Francia, Italia, Alemania, Brasil y Colombia. En el cual estamos pidiendo la información del año anterior, la documentación, en este caso las facturas del año anterior y las facturas actuales, con el fin de determinar que efectivamente se ha disminuido el costo de estos productos. Mientras las autoridades hacen un llamado a los padres de familia a denunciar los cobros excesivos en las listas de útiles, y para ello pueden acercarse a las comisarías, intendencia o la Defensoría del Pueblo. En Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV. Nos dirigimos al sur del país. La romería de la Virgen del Cisne es considerada como la segunda más grande de Latinoamérica. Millones de fieles de todos los años participan de este acto de fe católica. Vestida con un traje de indígena y luego de un recorrido de 75 kilómetros saliendo desde la parroquia de El Cisne, con fuegos pirotécnicos, cantos y flores, entró por la puerta de la ciudad de Loja la Virgen del Cisne. Como una tradición, al llegar a este punto fue cambiada de vestuario, un traje celeste. Yo he dicho que mientras sea obispo de Loja, el traje que llega a Loja será, desde Catamayo, será donado por el obispo de Loja. Pero de aquí se la viste de reina y entra como lo que es la reina de Loja. Todo Loja
se apresta con cariño, con fe a recibir a la portentosa imagen de la Reina del Cisne. Lo más hermoso es la devoción que tenemos todos los lojanos hacia la imagen de nuestra Virgen del Cisne. Ella nunca nos desampara, así no está aquí, ella siempre nos cuida. Acompañada de cientos de fieles y varias autoridades, recorrió las principales calles de la urbe lojana. Es un culto de los más populosos de la patria grande, de América Latina, solo comparable al culto de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Yo tomo unas palabras de Monseñor Alfredo, que dice: Loja en estos días se inunda de 3 ríos, que es el Malacatos, que es el río Zamora y es este río de fe de toda la gente de Loja, de todo el Ecuador que viene a darse cita. Este año se cumple 423 años de la aparición de la Choronita, y la peregrinación en honor a sus milagros se realiza desde hace 190 años. Desde la provincia de Loja, con cámaras de Luis Cueva, Alberto Ochoa, Ecuador TV. La Policía Autonómica de Cataluña mató al terrorista autor material del atentado con una furgoneta en la Rambla de Barcelona el jueves anterior, hecho que dejó 15 muertos y un centenar de heridos. Los Mossos abaten al terrorista huido y presunto autor material del atentado de Barcelona el pasado sábado. Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado que llevaba un cinturón explosivo simulado y ha gritado «Alá es grande». Es que es muy fuerte, entonces toda esta gente tenían que acabar con ellos. El atentado ha lastimado a todos, a los nacionales españoles y a todo el mundo. Era una consecuencia lógica. Tras los atentados terroristas de Barcelona se ha reunido la mesa de valoración de la amenaza terrorista, que ha decidido mantener el nivel de riesgo alto de atentado terrorista 4/5, pero con refuerzo en lugares de gran afluencia de personas y en zonas turísticas, y se dispondrá de un dispositivo de reacción ante una posible amenaza. Los expertos, de manera unánime, nos han propuesto, y así lo hemos decidido, mantener la activación del nivel de riesgo alto de atentado terrorista 4/5, reforzando el nivel actual. El ministro del Interior ha presidido hoy la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista, en la que se ha informado a todos los partidos políticos de la situación tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Por primera vez han asistido los partidos nacionalistas. Tras los atentados terroristas el pasado jueves en Barcelona, Madrid se blinda con marceteros y molardos como estos que están viendo, ubicados en una de las calles comerciales de la capital como medida de seguridad. También se ha limitado el tráfico en zonas especialmente transitadas de la ciudad. Una información para Ecuador TV. Y en otro tema, en un mensaje difundido en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos indicó que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. El jefe de Estado aseguró que si Ortega pide asilo, será otorgado. Desde el régimen de Nicolás Maduro, su canciller Jorge Arreaza contestó también vía Twitter y acusó a Juan Manuel Santos de proteger la corrupción y el delito. Además, aseguró que Bogotá se ha convertido en centro de conspiración contra la democracia de Venezuela. Ortega fue destituida el 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas que la acusaron de liderar una red de corrupción. Hay expectativa en los Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump ofreció una declaración desde la base de Fort Myers en Virginia para anunciar la estrategia política y militar que se desarrollará en Afganistán, donde se inició un conflicto hace 16 años sin indicios de una victoria contra los radicales de ese país. Desde la Casa Blanca se ha informado que Trump indicará si se incrementa o no el número de efectivos en este país de Oriente Medio. En otros temas, el Tribunal Constitucional de Chile aprobó la ley de aborto terapéutico impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, mientras que en Italia un sismo en la isla de Ischia dejó una persona muerta. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Luego de escuchar a más de 130 organizaciones en maratónicas jornadas, los 10 integrantes del Tribunal Constitucional de Chile resolvieron rechazar por 6 votos contra 4 los requerimientos de parlamentarios de la derecha opositora y aprobaron la ley del aborto terapéutico impulsado por la presidenta Michelle Bachelet en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Chile es uno de los pocos países en el mundo en el que el aborto continuaba siendo ilegal en todos los casos.
Un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter sacudió la isla italiana de Ischia al sur del país y causó momentos de pánico entre la población y la muerte de una persona, además de daños materiales. Algunas imágenes distribuidas por varios medios de comunicación locales muestran algunos derrumbes de muros e informan de que los servicios de bomberos están verificando los daños producidos por el seísmo. Cientos de personas se concentraron frente a la Torre del Reloj en Londres para escuchar las últimas campanadas que han sonado sin descanso en los últimos 157 años. El sonido en el Big Ben volverá dentro de 4 años una vez que concluyan los trabajos de restauración. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a revisar lo que sucede en las redes sociales. ¿Qué se dice a través de este medio muy utilizado para informarse en los actuales momentos? Revisemos qué dice el Ejército Ecuatoriano. Aquí está la cuenta de Twitter del Ejército. Dice: Batallón de Infantería Motorizado número 2, Imbabura, realizó control de armas, explosivos y municiones en el sector La Cocha, Cantón Pasaje, en El Oro. Ahí están las fotografías que dan cuenta de este hecho, esta revisión importante para garantizar la seguridad de la ciudadanía. El siguiente tuit de la cuenta de la Casa Ecuador TV: mediante cámaras de videovigilancia obtenemos esta hermosa foto del volcán Cotopaxi vía ECU 911 Quito. Recordemos, este volcán que incrementó su actividad en el 2015, pues se mantiene monitoreado por el Instituto Geofísico. Vamos a revisar el siguiente tuit en este momento. Corresponde a Noticias Ecuador. Cierre del túnel San Eduardo por trabajos de mantenimiento desde el lunes 21 de agosto hasta el 25 de agosto a las 22 horas, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Vía ATM Guayaquil, tengan presente esta información para estar prevenidos. Y lo que viene son fotografías también desde el Twitter de Ecuador TV, fotos del eclipse solar 2017 vía NASA, impactantes fotografías realmente muy hermosas de este fenómeno astronómico que captó la atención de toda la ciudadanía a nivel mundial y que también, como veíamos anteriormente, se pudo apreciar en nuestro país. Son estos entonces algunos de los tweets que se muestran desde las redes sociales que generan información en esta mañana. Manténgase al tanto también a través de nuestras cuentas @Ecuador TV y @Noticias Ecuador. Revisemos de inmediato las condiciones del tiempo para hoy. Con esta información de utilidad para toda la ciudadanía nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Recuerden la siguiente emisión de Noticias 7 a las 13 horas con 45 minutos. Hasta pronto, que tengan una buena jornada.